Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. En Sembrando Satelital, el canal del campo, estamos compartiendo una nueva emisión de Mundo Agro, con todo lo que le interesa al productor agropecuario, el análisis, las notas y también lo que aparece como novedad en cuanto al aspecto de la producción y las investigaciones. En este caso nos vamos a asomar en un ratito nada más a lo que pasa en la Sociedad Rural de Jesús María. Allí diserta el diputado nacional del partido de Lilita Carrió. Estamos hablando de Alfonso Prat Gay, quien ha tenido un par de entredichos con el gobierno nacional en los últimos tiempos en función de la política monetaria. Prat Gay va a hablar precisamente del escenario y la coyuntura económica de cara a la Argentina y que hay que esperar particularmente en el sector productivo. Esto en instantes nada más en la Sociedad Rural de Jesús María. Nos vamos a asomar a otra disertación, en este caso la de Federico Priotti, integrante de la Bolsa de Comercio de Córdoba, quien analizó las variables económicas en función de lo que está pasando en el mundo y también en la República Argentina. La disertación de Priotti fue precisamente en el ámbito de la Sociedad Rural de Jesús María. La nota con Federico Priotti de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En la ruta, además de vehículos, viajan historias. Y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, ante lluvia torrencial, niebla o polvo en suspensión, la Policía Caminera recomienda mantener permanentemente las luces bajas encendidas, disminuir y adaptar la velocidad al campo de visión, guardar distancia con los demás vehículos y utilizar el extremo derecho del camino como referencia para mantenerse en el carril. Si la visibilidad es muy reducida, detener el vehículo fuera del camino, encendiendo las balizas y estacionando lo más alejado posible de la calzada y de la banquina. En las rutas estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Acá un poco lo que venimos a presentar es cómo están yendo algunas variables de la economía internacional y de la economía nacional, y un poco también el impacto que podría llegar a tener en el precio de los commodities, que es la variable que por ahí interesa en la zona. Bueno, a nivel nacional lo que estamos viendo es una desaceleración de Estados Unidos. Después, bueno, Europa sigue en crisis. China también presenta una desaceleración. Y nuestro principal socio comercial, Brasil, también en un estado no muy bueno, creciendo en el primer trimestre menos de un 1%. ¿Cuál es el análisis futuro que ve para la economía nacional? Bueno, la economía nacional se encuentra en un nivel de un crecimiento muy bajo. Ya los pronósticos de principales analistas están dando un crecimiento de alrededor de un 2%. Las principales variables que explican este crecimiento muy bajo de Argentina, pero crecimiento al fin, es el consumo, que todavía se mantiene, aunque en menor medida que el año pasado, pero bueno, lo sigue impulsando. Y después la industria crece un crecimiento nulo, y bueno, el agro sí golpea a la baja después de una sequía muy fuerte, pero los precios lo siguen ayudando. Igualmente, como decía, la proyección es de un 2%, pero el panorama no es muy alentador hacia lo que sigue. Pero bueno, hay que ver que si se toman medidas políticas para empezar a sacar un poco de incertidumbre en los agentes consumidores y si se empieza a trabajar para contener un poco la inflación. ¿Cuál cree usted que son esas políticas para que la economía pueda fluir? No, bueno, como vimos acá en el análisis, lo que pasaba es que a partir de la introducción de las restricciones a la compra de dólares en noviembre, aparte de la salida de dólares de los bancos, se han postergado muchas decisiones, también han caído las ventas de inmuebles. Eso ha afectado al sector constructor también. Entonces, medidas hacia adelante podría ser dar un poco de reglas más claras, tratar de explicitar por ahí las medidas hacia la regla para poder comprar dólares. Después también se debería tratar de controlar la inflación. Una manera podría ser disminuir el gasto, pero en aquellos gastos que son superfluos. Por ejemplo, podría ser, por citar un ejemplo, fútbol para todos,
es un gasto por ahí que es innecesario, que se podría ahorrar. ¿Y qué cree usted de la política del freno de la compra de dólares? ¿Qué opina? Bueno, es una política que surge por las deudas en dólares que tienen que afrontar este año. Ahora en agosto vence el BODEN 2002, entonces surge por la necesidad. ¿Pero es favorable para nuestra economía? Y yo no soy partidario a medidas artificiales. Yo creo que veíamos en el análisis que se estaba ganando confianza, la gente estaba depositando dólares en los bancos, pero bueno, después de esas medidas han caído. Creo que hay otras medidas mejores para poder conseguir dólares que introducir cepos y no dejar a la gente elegir libremente los medios financieros para poder ahorrar o invertir incluso. Es decir, que estamos en una economía estancada. Estamos en una economía que crece muy poco. Una economía que le está costando crecer después de años de buenos crecimientos, pero el déficit fiscal, la alta inflación, la incertidumbre, bueno, la mala cosecha, la caída, bueno, el bajo andar de los países limítrofes como Brasil y otros países como Estados Unidos también hacen que que perjudique a nuestra economía y que Argentina esté creciendo muy poco y en algunos sectores cae incluso. Pero no solamente vamos a hablar de economía en este programa, vamos a hablar de producción. En el próximo bloque nos asomamos a lo que ha dejado la primera edición del Congreso de Valor Agregado en Origen, realizada la semana anterior en el INTA Manfredi, con importantes testimonios. La pausa y ya seguimos con más Mundo Agro.